Hoy es viernes 4 de septiembre, un día en el que empezamos, ¿qué va a pasar con la ciudad de la salud? FCC ha dicho que irá a un arbitraje. Hoy tendremos al secretario general de la Caja del Seguro Social, Daniel Delgado Diamante, pues hablándonos cómo van esas negociaciones. ¿Qué va a pasar con este hospital que aparentemente costará 400 millones de dólares más? Esa es responsabilidad hecha por Stephenson Girón y Juan Carlos Varela. Un día que empezamos también con este mensaje del diputado Alejandro Castillero, y que ayer fue tendencia en redes, pidiendo más dinero, más bonos, que se despidan a los encargados de la pandemia en la provincia de Herrera. Pues, ¿qué reacción va a tener eso dentro del PRD? Igual, ¿qué ocurrió en la Junta Comunal de San Francisco? Y esa masa de personas, principalmente extranjeros, que fueron a recibir sus bonos. Parece que la directora de CENIAF está en la cuerda floja. Ayer, en esa comparecencia en la asamblea, no terminó de buena forma, después de lo ocurrido hace unos días, y que se sabe, que en este albergue clandestino. Un día también en el que Perú amanece como el país con el mayor número de muertos COVID per cápita de América Latina, que, como saben, es el nuevo epicentro de la pandemia. ¿Qué ha hecho mal Perú? Un servicio de salud primaria deficiente, pocas camas en cuidados intensivos y lo demás, la historia de siempre. Así que, ¿qué debe pasar con el caso FCC? ¿Qué debe ser? ¿Cómo van los casos en nuestro país? Por cierto, que ayer Contraloría refrenda el hospital modular. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por radio en cada Continente y en Canal 21 por Next TV. Oiga, tranquilo, hoy es viernes. No los viernes viejos. Los viernes nuevos. Viernes de pandemia. ¿Ah? Le vamos a hablar en el siguiente segmento, porque el lunes 7 hay un incremento de la reapertura. Y ello implica entonces que tenemos que tener una mayor conciencia de qué es lo que tenemos que hacer. Así es, no quitarse la mascarilla fuera. Particularmente nuestros trabajadores, que tienen que cuidarse, porque al cuidarse ellos, cuida a su familia, cuidan la economía y nos cuidamos todos. Claro. Ahora le hablo sobre eso, las curvas que tenemos, los retos que enfrentamos en esta reapertura. También es importante que esta mañana hay muchas noticias que contarle en el plano nacional. Está este caso de FCC y Caja de Seguro Social. La pelea está planteada. Creo que el director ayer, cuando lo escuchaba hablar, sobre todo, él entiende perfectamente bien que esta solución tiene que ser al menor costo para este país. Y menor trauma. El menor trauma, pero tenemos que tener el hospital, la ciudad hospitalaria. Vamos a hablar con uno de sus miembros para ver qué nos dicen con respecto a este importantísimo tema. Acuérdense que el programa de maternidad y enfermedad es el programa visible más importante de la Caja. Visible. El más importante, sin duda alguna, es invalidez, vejez y muerte. Pero tan importante como ese es el programa de enfermedad y maternidad. No, el riesgo profesional. Riesgo profesional. Por sobre todo para los trabajadores, porque yo creo que es un programa que hay que meterle el cerebro. Bueno, de eso vamos a hablar un poco con las autoridades pero vamos a concentrarnos en FCC. FCC. Lluvias para la tarde, se pronostica. Ayer llovió duro. Ayer llovió duro. Corto, pero así van a ser las lluvias, verán adelante. Dice el compañero de la cabina que no. No. Ahora él le dice que no. Chorrera dice que no. Bueno, pero Chorrera es una cosa especial. ¿Te acuerdas que es otra provincia? Es otra provincia, ya. Es que se independizó de aquí, de esta capital. Ya ni llueve. Ya ni llueve. Pero hay noticia nueva para esa área, vea. Para comenzar a reactivarse la construcción de y proyectos importantes de agua, porque es uno de los grandes problemas que hay en el área del Panamá Oeste. No, la movilidad en esa carretera desde el Puente de las Américas hasta Raiján, la ampliación, lo de la circunvalación por Veracruz. Estuvo muy comentada la entrevista que le hizo al ministro de Sabonge, muy comentada. Bueno, los que no le escucharon voy a tener al ministro Sabonge esta tarde a las 4 en Sobre Ruedas, así que ahí explicará con más profundidad
esa reactivación. Tú sabes que a veces yo me pregunto si los ministros panameños se olvidan de que ellos son más importantes por su rango de ministro. Quiero que lo entiendan bien, por su rango de ministro, en la opinión pública que cualquier otra persona, porque usted incide directamente en mi vida con las decisiones que toma. Y entonces su presencia mediática es vital para que la gente comprenda lo que usted está haciendo. También le voy a hablar un poco sobre el referendo de la Contraloría del Hospital Modal. Se lo explicamos nosotros aquí antes de toda esta discusión, qué era lo que había y qué es lo que no había. Vamos a contarles un poco lo que está pasando en el mundo, que están pasando cosas muy importantes. Voy a ir a donde se va a estar discutiendo, porque les recuerdo que ayer hubo elecciones en Jamaica. Tenemos resultados en la que se escoge el Parlamento escoge el primer ministro. Está en la pelea el Partido Liberal y el Partido Conservador, para decirlo de un nombre, pero ahí vota 1.900.000 personas. Votan en Jamaica. En Jamaica. Estoy buscando los resultados, pero no eran ayer las elecciones según la información que dispongo. Pero fíjense lo que está pasando en quizás la elección que es la elección del mundo. En el sentido de la importancia geopolítica de esa gran nación que es los Estados Unidos, por su poder económico, militar y también por lo más importante. Los Estados Unidos es una población a lo que hemos vivido en los Estados Unidos, en donde sus seres humanos son mejores de lo que la gente piensa que son. Sí. Porque nosotros tenemos una imagen distorsionada de los Estados Unidos. Estereotipada. Además que no es igual una persona del sur, del oeste o del medio oeste o del norte. Es decir, son gente muy distinta unas con otras. Mire, le voy a decir algo que puede sonar duro. El pueblo norteamericano es 1000 veces mejor que Trump. Sí. Como ser humano, como gente de creación, por su fortaleza técnica, científica, de artistas, de escritores, trabajadores, gente progresista, gente de derecha, gente de medio, pero trabajadores. Es una nación trabajadora. Sí. No por gusto están donde están. Y que goza de uno de mis aprecios más grandes. Oiga, le doy algunas cosas. Fíjese que Ipsos, una de las empresas encuestadoras más grandes del mundo, junto con la ABC hizo una encuesta para determinar el estado de ánimo del pueblo norteamericano en temas esenciales. Le voy a dar algunos de los temas que tocaron ellos, porque por ahí uno va sabiendo por dónde van las elecciones. Primero le preguntaron quién de los dos candidatos, de entre Trump y Biden, le ofrece más seguridad al pueblo y a la gente de los Estados Unidos. Biden 55%, Trump 42%. Esa es la diferencia. ¿Quién le da más seguridad a la familia norteamericana en medio de esta situación que se encuentra? 56 Biden, 42 Trump. ¿Quién propiciaría la unidad del pueblo norteamericano? Biden 64%, Trump 33%. ¿Quién enfrentaría mejor el COVID en los meses que vienen? Biden 60, Trump 38. Estas mediciones se publicaron ayer, pero también se publicaron todas las encuestas que hacen los medios de comunicación, y el presidente Trump llamó a todas las encuestas fake polls, porque es la expresión en inglés de encuestas. Y la línea general de los dos candidatos está así. Trump, la base matricial de su mensaje político es que aquí lo que está en juego es el capitalismo versus el socialismo. Sí. Entonces todo su discurso es de poner a los demócratas como socialistas. Para lo que hemos estudiado en los Estados Unidos, hemos vivido en los Estados Unidos es lo más lejos el socialismo es una cosa más de los viejos que de los jóvenes, porque el socialismo como tal no existe ya existen regímenes que bajo la bandera, muy pocos, de socialismo, y en la mayoría lo han abandonado, impulsan cambios. El pueblo norteamericano tiene una concepción social de muchos problemas. En los Estados Unidos hay programas más socialistas que aquí, para que estemos claros. Sí, pero ahí es tan arraigada la mentalidad capitalista en el ciudadano promedio que la medicina
gran parte del desastre que ha habido con el coronavirus es porque no existe la medicina pública. Ajá. Y de la matriz de Trump es presentarse a Biden como socialista y a él como capitalista. El Trojan Horse de los chinos, dice. La matriz comunicacional de Biden es presentar a Trump como un tipo que propicia, un presidente que propicia la desunión del pueblo norteamericano frente a la unidad que él representa. Y le doy un ejemplo nada más. Ayer el candidato presidencial del Partido Demócrata estuvo en Wisconsin, precisamente ahí en el pueblito de Kenosha. Y él pasó hora y media con la familia de Jacob, el afroamericano que fue baleado 7 veces por la espalda, y habló por teléfono con Jacob en el hospital. Y salió fortalecido de ahí. De hecho, las últimas encuestas en 2 de los estados más importantes, que son los llamados estados a definir esta campaña electoral, Pensilvania y Wisconsin, va ganando Biden en este momento. Los Estados Unidos entra a partir de hoy en un largo fin de semana, que el lunes es el día del trabajo, el Labor Day de los Estados Unidos. Yo creo que el único país que celebra el día del trabajo, un día diferente del 1 de mayo. Y que el 1 de mayo fue un hecho ocurrido en los Estados Unidos. Es por eso que se celebra. Es totalmente inusual, pero bueno, el Labor Day de los Estados Unidos, el día de trabajo. Aquí la embajada permanece cerrada, la embajada norteamericana, cerrada oficialmente, porque ellos trabajan 24/7. El Labor Day tiene para los Estados Unidos un nuevo reto, porque parte de esto la movilización de personas por un fin de semana largo. La movilización de personas con las últimas proyecciones de COVID, de muertes por COVID que hizo el CDC, que dice que a final de septiembre más de 11.000 norteamericanos podrían morir al 30 de septiembre. Wow. En este momento la cifra de muertos en los Estados Unidos sobrepasa los 190.000, depende de lo que usted mire, pero está cerca. En cualquiera está entre 187.000, 188.000 y 190.000 personas que han fallecido. Entonces, la mayoría de los norteamericanos piensa que el presidente de los Estados Unidos ha manejado mal el COVID. Esto a un mes de las elecciones, porque las elecciones le quedan en los Estados Unidos aproximadamente 59 días. Entonces, todas estas decisiones, proyecciones, Trump necesita desesperadamente que se produzca una vacuna antes del 3 de noviembre. Y eso ha presionado al CDC a mandar anuncios de que la vacuna va a estar lista a finales de octubre. Y eso es un peligro, porque no es un problema de tener una vacuna, vamos a tener vacuna próximamente. El problema es que hay que cumplir todas las medidas de bioseguridad. ¿No? La vacuna tiene que ser segura, eficiente y generar lo suficiente inmunicidad, ¿no? Y no crear riesgos secundarios. Entonces, el apuro aquí trae cansancio. Hemos avanzado muy rápidamente en la historia para producir esta vacuna. Hay muchas perspectivas de vacuna, pero hay vacunas y vacunas. De manera que esto es un nuevo riesgo que se enfrenta a los Estados Unidos. Esta es una situación bien particular que se está dando en los Estados Unidos. Y dentro de esta situación, Facebook acaba de hacer varios anuncios con respecto a las elecciones de los Estados Unidos. Primero quitó de videos de Trump que eran quizás el elemento más grave de ayer en la discusión del debate de los Estados Unidos, fue la petición de los Estados Unidos que los norteamericanos fueran a votar. Fíjense lo que dijo el presidente Trump al pueblo de Carolina del Norte y al pueblo de Michigan: que votaran por el correo y fueran y se presentaran y votaran nuevamente en presencia. La doble votación es un delito en todos los estados de los Estados Unidos. Y ayer salió el procurador de Carolina del Norte a decirle que el presidente está llamando a los electores a cometer una ilegalidad. Hay que ser... ¿Cómo ustedes le van a decir que vote 2 veces? Eso es ilegal en cualquier lado del mundo. Entonces, este debate desdice mucho sobre la capacidad de los Estados Unidos, bajo la dirección del presidente Trump, de reclamarle legitimidad a otros países cuando manipulan las elecciones. Bueno, eso está ocurriendo en los Estados Unidos. Por eso yo se los hablo, para que tengamos precaución de lo que está ocurriendo. Eso jamás había ocurrido en los Estados Unidos. Los presidentes todos, hermano, los republicanos
están tomando distancia de Trump de eso. Porque la mayoría de los son electos con ese sistema. Además que hay 23 senadores en juego en esta elección también. Bien, les dije que hay elecciones en Jamaica, no tenemos los resultados, vamos a hablarles sobre ello. Vamos a hablar las cifras de COVID internacional. A nivel mundial hay aproximadamente 26,5 millones. 26.566.735. ¿Y cuántos muertos? 878.267. En los Estados Unidos 6,4 millones aproximadamente y más de 190.000 personas han muerto. 6.335.604, 191.060 personas fallecieron ayer, 1.030 y 41.858 infectados. Brasil con 4.1 millones. 4.041.638, 124.614 fallecidos. También 43.773 infectados, 871 fallecidos. La India tiene cerca de los 4 millones ya de infectados. Y es uno de los brotes más serios y que más duramente ha golpeado a la India. 3.942.000. Casi 4 millones. 150 y 68.611. Y fíjese lo que... El gran problema, y perdón, José, ayer la India tuvo 84.156 infectados y 1.083 fallecidos. Está cerca de llegar a los 100.000 por día. El que superó el contagio diario a los 77.000 de los Estados Unidos. Los Estados Unidos nunca llegó a esos niveles de infectación diaria. Ayer también México rompió desgraciadamente la cifra de 70.000 fallecidos, 70.534, y la tasa de letalidad se mantiene en 10.23. Y mire, para que usted vea nuestro continente, Argentina está ahora en el top 10 de los más infectados. Está en el punto número 2, pasó a Chile. 451.198 casos, de los cuales 119.376 están activos. Ayer 12.026 infectados y 243 fallecidos en la Argentina. Sí, del 11 al primero, del punto 11, nosotros tenemos como 7 países de América Latina con el foco puesto allí. Y una de las cosas que está pasando en Argentina es el pésimo manejo que le está dando el gobierno del presidente Fernández. Fernández a esta epidemia. Y por otro lado, en el mundo están ocurriendo algunos rebotes, ¿no? Y por eso nosotros cuando vayamos al otro vamos a hablarles sobre Panamá y los riesgos que nos enfrentamos y cómo enfrentarlo. No es que retrocedamos, sino cómo debemos avanzar. ¿Qué protección debemos tener frente a un enemigo que no ha parado de atacarnos? Nosotros hemos ganado muchas victorias, hemos obtenido muchas batallas, pero no hemos ganado la guerra. Y esto ha hecho que la vacuna se convierta, digamos, en el manjar de los manjares. Pero hay que ser muy cuidadoso. Y sobre todo le quiero pedir a nuestros científicos, panameños, médicos y profesionales, que de una u otra forma hacemos estas explicaciones, los que saben de esto, los que están al frente, que tienen que definir nuestro, que son los médicos infectólogos, los intensivistas, los que saben de cuidado, de epidemiología, los que son de farmacología, tienen que decirnos a nosotros cómo es que es la vacuna y cuán segura es. Entonces tenemos que abordar esto con seriedad. Y también no despreciar el conocimiento empírico. Allí vi por ayer un médico ayer burlándose de la medicina tradicional. Yo le quiero decir a él, ese médico, que yo conozco remedios tradicionales. Sí. Yo no sé si él conoce la flor de calabazo. Pero la flor de calabazo, cuando usted tiene dolor de oído, la calienta y se la pone en el oído y se le quita. Se le quita. Yo no sé si él sabe del mal de ojo. Es una cosa que yo no sé si él sabe cómo cuidan los curanderos las picaduras, las mordeduras de serpiente. No sé si lo sabe. Entonces, cuando uno ve la medicina tradicional, el conocimiento parte de allí. Doctores, yo recuerdo un día que mi abuela me decía a mí que si usted le metía un clavo a un payo macho en la madrugada del 12 a las 12 de la noche del Viernes Santo, ese payo paría al año siguiente. Y en realidad no era la explicación del 12, que esto lo puede ser cualquier día.
Lo que estaba pasando después cuando yo estudiaba fisiología vegetal es que cuando usted le mete un clavo y traspasa el xilema y el floema del papayo, lo que usted está produciendo es una descarga de auxinas, que así se llaman las hormonas de las plantas. Y esa a su vez dispara el ácido giberélico, que es el precursor de la floración. Sí, ya. Entonces había la observación de la gente es el primer principio de la investigación científica, es la observación. Entonces uno no debe despreciar el conocimiento tradicional. La mayoría de las enfermedades, de las medicinas, vienen ¿de dónde? De la planta. De la planta. Entonces uno no debe aparecerse de gracioso a tratar de subestimar el conocimiento, sobre todo ahora. Usted no sabe las propiedades curativas, por ejemplo, del ajo. Sí. O las propiedades curativas de la cebolla. O del jengibre. José, ahí tengo que dar una noticia, pues triste, porque falleció el exdiputado Gabriel Méndez, conocido popularmente como Tío Gabriel. Falleció esta madrugada, pues después de una larga enfermedad, así que de parte de todos nuestra solidaridad y sentido pésame. Bien. Además de eso, le termino rápidamente algunos temas. Se me quedó mi reloj, don Fernando. Así que me aviso cuando tengo que cortar. Ya estamos listos. Le cuento que la situación entre China y los Estados Unidos con la nueva llamada doctrina de Pompeo. Usted sabe que la apertura hacia China fue diseñada bajo la administración del presidente Nixon, siendo secretario de Estado ese gran diplomático Henry Kissinger. Y él diseñó lo que se conoce como la doctrina Nixon, que realmente fue diseñada por Kissinger y su equipo de trabajo. El ping-pong diplomático. Sí. Entonces, esa doctrina se utilizó para dividir el mundo socialista de ese momento. Ahora Pompeo está tratando de aislar a China. Se la conoce como la doctrina Pompeo. Presión a China en el momento más serio de la humanidad. Sí. Y como yo les he dicho, no se fijen en la bolsa de valores para medir la economía de los Estados Unidos. La economía de los Estados Unidos, independiente que la bolsa esté arriba, esté abajo, esté en el medio, la economía de los Estados Unidos, particularmente para las familias norteamericanas, está en mal estado. ¿Por qué? Por el desempleo, por la inseguridad. Lo que ha habido, más multimillonarios. 1 de cada 8 hogares no está alimentándose adecuadamente durante esta pandemia. Y termino aquí con Venezuela. En Venezuela está pasando de todo. Yo creo que el presidente Maduro está haciendo japay con la incapacidad tanto de la política exterior de nuestro continente, porque esta no es una responsabilidad de los Estados Unidos. Lo que pasa es que los Estados Unidos quieren actuar unilateralmente. Bueno, ayer los americanos, la Secretaría de Estado envió un comunicado pues apartando a Capriles diciéndole que está en contacto con Maduro. Es decir, la mesa de la Unidad Democrática se resquebraja por qué? por cuadras patas. Y ayer escuchaba a Helio Ebrand. Helio es un hombre inteligente, pero es un hombre terco. Sí, fundamentalista. Entonces, fíjese, Corina Machado ayer decía que ella no era un diplomático norteamericano y que le iba a imponer a ella cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que las fuerzas de oposición en Venezuela están agotadas por el nivel de corrupción que se ha implementado en las fuerzas de Guaidó. Es un evidente hecho. Ese hecho ha hecho que la oposición se fragmente. ¿Qué tiene que hacer la oposición? Coger oxígeno. ¿Cómo le puede coger oxígeno? Demostrando cierto nivel de movilización en estas elecciones. Creo que Capriles, que ayer hizo una intervención inteligente, lo escuché, es expresión de eso. Capriles en las elecciones con Maduro prácticamente ganó las elecciones, sí. Para no decir que las ganó, las ganó. Sí, se las robaron. Entonces, creo que él sí entiende esto. Creo que la política de los Estados Unidos, al estar reconociendo a Guaidó, que no representa ya casi nada. 17 meses lleva de una ficción. Entonces, la oposición necesita oxigenarse para convertirse en una verdadera opción de poder y no estar esperanzada a una supuesta invasión norteamericana que no va a ocurrir. Menos en este periodo que se atraviesa los Estados Unidos con COVID, con economía, con un Congreso en contra, con una opinión pública tan complicada. El Pentágono aprendió desde la guerra de Vietnam que no haría ninguna operación militar en otro país si no cuenta con la opinión pública de los Estados Unidos. Nunca la opinión pública en los Estados Unidos está más dividida que ahora. Así que habrá que esperar las elecciones.
Lo dejo con todos esos temas. ¿Y por qué nos interesa a todos nosotros? Porque nosotros somos parte de la geopolítica mundial. Este es uno de los países de América Latina, que además tenemos el mejor control ahora mismo del COVID. Fíjese usted, le cuento todo esto para que usted compare con lo que estamos. Mira los números que le voy a presentar ahora. A la vuelta vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar sobre la reapertura de lunes. El paso adicional a la reapertura. Vamos a hablar sobre la Caja del Seguro Social y FCC. Y vamos a hablar de muchos temas. A la vuelta.